money. La pregunta previa, ¿por qué existe el intercambio en primer lugar? Sí. Imaginamos, por ejemplo, que cada persona sería idéntica a todas las demás, como un clon de todos los demás. Además que el hecho, nuestra Tierra, que es la naturaleza, tiene recursos que también son perfectamente idénticos para cada individuo, de modo que cada individuo encuentra un árbol frente a él y un lago frente a él y no hay diferencia alguna. En este sentido, entonces lo que esperaríamos es simplemente que, dado que las personas son idénticas y que la Tierra es idéntica, que todos producirían cantidades idénticas de bienes idénticos y los consumirían de la misma manera que todos los demás y, obviamente, en una situación así no habría la más mínima razón para pensar siquiera en la posibilidad de intercambio porque debería intercambiar un bien idéntico por otro bien idéntico. Entonces la primera idea que quiero enfatizar es que es necesario para que surja la división del trabajo que existan diferencias ya sea con respecto al trabajo que estos individuos o con respecto a la Tierra, la naturaleza dada factores o ambos. Factores en ese momento cuando existen diferencias, entonces se hace posible que a la gente se le ocurra la idea de qué tal intercambiar una cosa por otra, cosa producida por otra persona, pero por supuesto, esto no es necesariamente así. Todavía podríamos imaginar que las personas permanecerían en un aislamiento autosuficiente y que todos intentarían producir lo que necesitan para sí mismos. Algunos sociólogos y psicólogos han intentado explicar la división del trabajo postulando una cierta simpatía innata. Postulando una cierta simpatía innata. La gente tiene por los demás, en Adam. Smith, por ejemplo, se encuentra la frase de que existe un instinto de trueque y eso explica el surgimiento de la división del trabajo, pero siempre es mejor si uno puede explicar un fenómeno con menos suposiciones en lugar de con más suposiciones. Y Mises desarrolla el argumento, supongamos que todos odian a todos los demás, podríamos entonces explicar el surgimiento de la división del trabajo. Y él dice que sí, que también podríamos hacerlo, porque todo lo que necesitamos para explicar el surgimiento de la división del trabajo y luego, con base en esto, la economía de trueque se basa en el supuesto del interés propio de que cada persona prefiere tener más bienes en lugar de menos y, como se sabe por las microconferencias elementales, existen dos ventajas de la división del trabajo. Uno, la llamada ventaja absoluta. Una persona es buena en una cosa y otra persona es buena en otra, y dado el hecho de que el tiempo es escaso, que siempre cualquier tiempo que pasamos haciendo una cosa ya no podemos pasarlo haciendo otra cosa. Obviamente es ventajoso especializarse en aquellas cosas en las que uno es mejor y la otra persona se especializa en lo que es mejor y luego participan en el
Intercambio y la cantidad total de los bienes producidos serán mayores de esta manera que si ambas personas hubieran decidido producir todos los bienes por su cuenta. Y la segunda razón es la llamada ventaja comparativa que considera él. Peor escenario posible, es decir, tenemos un tipo superior que estaba en todos los aspectos más productivo y un tipo inferior que era en todos los aspectos menos productivo y entonces surge la pregunta: ¿tiene sentido que estas personas participen en la división del trabajo? Y nuevamente la respuesta que fue formulada por primera vez por David Ricardo, pero se aplicó a las naciones en lugar de que a los individuos, y el gran avance que Maísis hizo sobre esto fue aplicar el argumento al nivel apropiado de individuos. La respuesta es sí, incluso bajo esas circunstancias la división del trabajo es beneficiosa para ambas partes que participan en ella siempre que la superioridad general, el individuo se especializa en aquellas cosas en las que su superioridad es particularmente grande y el individuo inferior en general produce aquellas cosas, se especializa en aquellas cosas en las que su inferioridad es comparativamente menor. De nuevo, dado el hecho de que el tiempo es escaso, lo que gasto no es lo que gasto si hago durante el tiempo que no puedo producir. De nuevo, el resultado general será un aumento en la producción general y un aumento en la riqueza de todas las personas que participan en ella. Así que bajo todas las circunstancias, la división del trabajo es más productiva, y eso explica por qué la humanidad ha dejado de intentar aislarse y ser autosuficiente y, en cambio, se dedica a la división del trabajo. Maísis también agrega, por cierto, el punto muy importante de que la simpatía por raza es la causa de la división, la razón del trabajo. Es que la simpatía que se desarrolla entre las personas es el resultado de una división del trabajo motivada inicialmente por nada más que el interés propio, porque una vez que reconoces que estás mejor participando en la división del trabajo, desarrollas sentimientos de simpatía hacia tus semejantes. Así que no tenemos que estipular la existencia de simpatía desde el principio. La simpatía es más bien el resultado de nada más que motivos egoístas inicialmente, y el reconocimiento de que estos motivos egoístas conducen a un mayor bienestar general, por lo que ahora estamos en una economía parte-parte, en el que las personas producen en parte para sí mismas y en parte para el propósito de intercambiando sus bienes por los bienes producidos por otros, y descubrimos inmediatamente que existe un problema fundamental en una economía de trueque, porque para poder intercambiar debe darse siempre el caso de que yo tengo lo que tú quieres y tú tienes lo que yo quiero. Es una doble coincidencia. De una vez debe existir si solo ocurre uno de estos accidentes. Tengo lo que quieres pero tú no tienes lo que yo quiero, entonces obviamente un intercambio es imposible. Ahora si hacemos la suposición de que existe, por así decirlo, certeza con respecto al futuro, cada persona es perfectamente capaz de predecir lo que cualquier otra persona desea en cualquier otro momento del tiempo y cuánto está dispuesta a renunciar para adquirir tal bien. Entonces, en condiciones de perfecta certeza, podemos
Digamos que las dobles coincidencias de unos siempre existirían, nadie jamás encontraría dificultades para deshacerse de sus bienes y adquirir a cambio los bienes que quiere. Sin embargo, por supuesto no vivimos en un mundo con certeza perfecta, sino en un mundo que se caracteriza por la incertidumbre, y en un mundo que se caracteriza por la incertidumbre puede suceder que no existan dobles coincidencias, es decir, que estemos estancados en nuestro intento de adquirir otros bienes para él. Bienes que hemos producido únicamente con el propósito de intercambiarlos por otra cosa que hacen las personas en esta situación en la que están estancadas y no pueden adquirir de manera inmediata y directa lo que quieren debido a la ausencia de una doble coincidencia de una vez que este es una especie de comienzo de la explicación del surgimiento del dinero. El dinero no existiría en condiciones de certeza perfecta. La incertidumbre es el requisito necesario para el surgimiento del dinero. El dinero, la invención del dinero, por así decirlo, es la respuesta a este problema. Que hacemos si tenemos producido para el intercambio, pero no podemos adquirir directamente lo que queremos por los bienes que hemos producido para fines de intercambio? Ahora bien, la explicación de cómo surge el dinero fue dada inicialmente por Carl Menger y luego refinada un poco por Ludwig von Mises y nuevamente. Es bastante sencillo el argumento. Va más o menos así. Todo lo que necesitamos inicialmente es asumir que hay una persona brillante en la sociedad que hace una observación muy simple. Es decir, hace la observación de que en una economía de trueque no todos los bienes que se comercializan, no todos los bienes de consumo y producción, los bienes que se comercializan mediante trueque son igualmente comercializables, es decir, no todos los bienes se utilizan con la misma frecuencia, algunos bienes son utilizados por muchas personas en muchas ocasiones, y otros bienes son demandados por unas pocas personas en pocas ocasiones, por lo que dada la simple observación de que distinguiríase, distinguen entre sí en función de su grado de comercialización que tienen. Esta primera persona brillante solo tiene que hacer lo siguiente si está atrapado en una situación en la que no puede adquirir directamente lo que desea adquirir. En ese caso todo lo que necesita hacer es encontrar a alguien que esté dispuesto a comprar lo que él tiene para vender y tenga un bien para ofrecer que tenga un mayor grado de comercialización que lo que tengo que vender. Digamos que tengo que vender, estoy vendiendo pescado y ahí quiero peras, pero el propietario pagador no está interesado en el pescado, pero hay alguien que está vendiendo manzanas y las manzanas son un producto significativamente más comercializable que el pescado. En el caso de que yo personalmente sea alérgico a las manzanas y no desee las manzanas como bien de consumo o como bien de producción, aún tendría un motivo para cambiar mi pescado por estas manzanas, porque como propietario de las manzanas tengo la posibilidad de tenerlas. Entonces la posibilidad de cambiar mis manzanas más fácilmente por aquellos bienes que quiero, esa es la ventaja de adquirir más bienes comercializables sobre bienes menos comercializables, es que son más fáciles de revender para aquellas cosas que realmente quiero que esta persona que ha exigido una manzana no se use.
Como un bien de consumo no se use como un bien de producción sino solo con el propósito de es más fácil de revender manzanas y obtener. Lo que quiero ha exigido que la manzana se utilice como medio de intercambio o como facilitador del intercambio. Ahora te das cuenta inmediatamente de que tan pronto como una sola persona ha exigido manzanas para este propósito en lugar de ser utilizadas como consumidor con nuestro productor bueno, el grado de comercialización de las manzanas aumenta aún más allá del grado que existía antes porque todavía hay todos los que demandan manzanas para usarlas como bienes de consumo y producir bienes. Además, ahora hay también una persona que demanda manzanas a cuenta de su alto grado de comercialización. Ahora imagina a otras personas atrapadas en la misma situación. El siguiente tipo brillante, por así decirlo, se encuentra con la misma dificultad. Se vuelve en cada paso, por así decirlo, más fácil reconocer cuál es la solución al problema. Es simplemente adquirir algo que sea más comercializable que lo que tenga para vender y que escoja el mismo tipo de bienes que son manzanas. En este caso también aumenta paso a paso, porque cuanto más gente demanda manzanas para ser utilizadas para este propósito en particular, más aumenta la comercialización en particular de las manzanas, y por eso hemos desarrollado muy rápidamente algún tipo de convergencia hacia un bien en particular que se seleccionará como un medio común de intercambio. O menos todos en la sociedad usan el mismo bien para este propósito particular, para facilitar la reventa y obtener aquellas cosas que realmente quiere, y esta es la definición del dinero. El dinero se define como un medio común de intercambio. Ahora, una vez que tenemos un medio común en el intercambio, no solo desaparece este problema de que deben existir dobles coincidencias para poder comerciar, sino que no todo el mundo está dispuesto a vender todo por este dinero, o casi todo por esta forma de dinero, de modo que vender y comprar se vuelve mucho más fácil. Pero también podemos ahora, con la existencia de un medio común de intercambio que es un bien contra el cual se venden todas las demás cosas y que puede usarse para comprar todo lo demás, tan pronto como exista un medio común de intercambio, también podemos participar en contabilidad de costos. Recuerde que la contabilidad de costos es la práctica que todo empresario realiza día tras día para comparar los precios de entrada con los precios de salida, para determinar si produjo de manera eficiente o si desperdició recursos escasos en la producción de bienes que son menos valiosos que las cosas que se utilizaron para la producción del bien en el trueque. No tenemos un denominador común para los diversos insumos y el producto solo. Si tenemos un denominador común, que es todo, se puede expresar en términos de dinero. Somos capaces de hacer este tipo de comparación, y la decisión que podemos tomar: continuar produciendo eficientemente lo que hacemos porque producimos eficientemente. No producimos eficientemente, descontinuamos lo que hacemos. Esto se vuelve posible tan pronto como un común el medio de intercambio existe ahora. Algunas ideas fundamentales sobre la naturaleza del dinero van más allá de lo que he explicado hasta ahora. En primer lugar, la teoría económica no predice qué mercancía se seleccionará como medio de intercambio, como medio de intercambio común.
La teoría económica solo se puede predecir que hay ciertas características que son buenas y que pueden o no tener, lo que aumenta o disminuye nuestra probabilidad de que sea elegido. Por ejemplo, lo que se elija como medio de intercambio común debe tener y probablemente tendrá la característica de divisibilidad porque queremos hacer pequeñas compras, grandes compras. Queremos una mercancía utilizada como dinero que pueda existir en grandes cantidades, pequeñas cantidades que puedan dividirse en unidades cada vez más pequeñas y no pierde sus características fundamentales, es decir, sigue siendo lo que era antes si divides un tractor y le quitas las ruedas o lo que sea, ya no es un tractor, pero si cortas una manzana en pedazos cada vez más pequeños. Estos pedazos siguen siendo pedazos de manzana, por así decirlo. La segunda cosa que debe mencionarse es que lo que se elija como medio de intercambio común debe ser algo que sea fácilmente portátil, es decir, que las personas no deberían tener dificultad en moverlo de un lugar a otro porque, después de todo, hay que tener en cuenta que el propósito del dinero es facilitar el intercambio, por lo que sería muy poco probable. Digamos que ese heredó algo. Así se usaría como dinero porque eso es algo que solo es valioso en grandes cantidades. Queremos tener algo que sea incluso en cantidades muy pequeñas y en cantidades ligeras. Algo valioso si fuera dinero. Entonces, si quisiéramos tener que comprar un auto o algo así, necesitaríamos una camioneta para poder llevar todo nuestro dinero que necesitamos para pagar por un auto, por lo que es un medio inusual de intercambio. También debería ser algo que sea fácilmente reconocible, obviamente, es decir, no debería ser demasiado difícil para las personas darse cuenta. ¿Es eso realmente lo que la persona dice? Es ahora, obviamente. Muchos cumplirían estos criterios, en cierta medida, algunos más y otros menos, pueden haber sido utilizados en algunos libros de texto de economía como un ejemplo utilizado para el surgimiento del dinero. El ejemplo de los campos de prisioneros de guerra, donde las personas reciben paquetes de ayuda y luego algunas de las cosas que necesitan encuentran en el paquete de cuidado que han usado para y para otras cosas que no les sirven y les gustaría cambiar eso por otra cosa, y luego miran de nuevo, como expliqué, buscan algo que sea altamente commercializable para adquirir estos altamente bienes commercializables, para obtener lo que realmente quieren por las cosas que quieren obtener. Leer. Y en los viejos tiempos esta función de un medio de intercambio común se cumplía comprando cigarrillos. Se puede ver inmediatamente que los cigarrillos cumplen hasta cierto punto este requisito. Se puede dividir, se pueden tener cartones, se pueden tener paquetes, se pueden tener cigarrillos individuales y, como saben los que fuman, incluso si me pasa con frecuencia por la noche, me siento allí y no quiero ir a el siguiente 7-Eleven y luego revisas tu cenicero e intentas identificar cuál de tus cigarrillos las colillas son las más largas, las más cortas, y luego se pasa de las más largas a las más cortas, por lo que incluso en el nivel de los cigarrillos sutiles, por así decirlo, se pueden hacer distinciones bastante finas y, por supuesto, es liviano y es fácilmente reconocible. No estoy muy seguro de si los cigarrillos hoy en día todavía cumplirían este tipo de función dados los aerosoles de salud generales. Podría ser que si los cigarrillos están en el paquete, la gente simplemente los tire todos y tal vez los brotes de soja adquieran esta forma de nuestro estado.
Es una segunda idea, aunque no podemos predecir exactamente qué se elegirá como dinero. Podemos decir que lo que se elija como medio de intercambio común debe ser algo que inicialmente fue un bien de consumo valioso o un bien de producción comercializado. En el trueque nuevamente recordemos el principio mismo fue precisamente Z dentro de este. Bien tiene un alto grado de comercialización y en reversa podemos decir que es imposible que algo que no sea una mercancía, una mercancía valiosa comercializada en trueque pueda ser elegida como dinero me lleva inmediatamente a la pregunta es si el dinero fiduciario, es decir, los trozos de papel, pueden funcionar como dinero desde el principio y la respuesta es, por supuesto. Claramente no, ese no puede ser el caso. Veremos más adelante cómo puede llegar a existir el papel moneda. Pero no al principio respondemos ¿por qué es esto? Imagina que tienes algún bien valioso, me gustaría tenerlo, pero no tengo nada que te gustaría tener a cambio y luego se me ocurre una idea gloriosa de arrancar un trozo de papel y luego escribir 10 pesos en él y luego ofrecer usar ese trozo de papel y decir recibe 10 pesos, ¿qué te parece? Y naturalmente tú pensarías que soy candidato para el manicomio, pero luego aumento mi oferta porque agrego 2 ceros a todo y vuelvo a plantearla. Pregunta. En este caso, definitivamente llamarán al manicomio local para encerrarme. Así que dinero debe ser al principio un dinero mercancía, algo que también es o fue inicialmente un bien de consumo o un bien de producción valioso. Comercio se intercambia a cambio. El siguiente punto que quiero plantear es que hay una tendencia inherente a que se desarrolla inicialmente un dinero universal. En el desarrollo del dinero podemos ver que existen varias monedas locales. La razón, como vimos, fue que es ventajoso involucrarse en la división del trabajo en el intercambio y luego de esto se desarrolla y el dinero como método para facilitar el intercambio. Ahora sí, diferentes regiones comienzan a comerciar entre sí. Y nuevamente la respuesta, ¿por qué la gente haría eso? Es fácil, diferentes regiones comienzan a comerciar entre sí exactamente por la misma razón que diferentes individuos estaban en una determinada región comercian entre sí. Entonces todavía estamos mientras tengamos diferentes tipos de dinero que se utilizan en un lugar de otro, todavía estamos en un sistema de trueque parcial, es decir, si quisiera comprar en alguna otra región, sería necesario que encontrar primero a alguien que quiera mi dinero y yo quiera su dinero. Eso es una doble coincidencia. De una vez tiene que existir al menos en este nivel de rame, y lo que pasa allí de la misma manera. Como esta convergencia hacia un medio intercambiado sucedió en pequeñas comunidades, pequeñas regiones, para nosotros es lo mismo. Habrá una selección de una mercancía que sirva como medio común de intercambio en áreas cada vez más amplias. Nuevamente, si nos deja en claro que el propósito del dinero es hacer que el intercambio sea lo más fácil posible, en la medida de lo posible, debería quedar perfectamente claro que, por supuesto, un dinero que se utiliza a escala mundial hace precisamente esto, hace que el intercambio sea lo más fácil posible, que no puede serlo ningún otro dinero. Solo el dinero utilizado originalmente tiene la misma ventaja de facilitar el intercambio al máximo grado que un dinero utilizado universalmente hace precisamente esto. E históricamente hablando, podemos decir que en el momento, hablando aproximadamente, en el momento en que todo el mundo estaba integrado en un
Mercado de cambio gigante paralelo a este, la expansión de una extensión de la división del trabajo paralela a eso también surge y el dinero mercancía internacional puede ser el patrón oro. Así que esta idea de que hay una tendencia a que el dinero se convierta en un dinero mercancía internacional. El siguiente punto que quiero plantear es que en contraste, existen diferencias fundamentales entre el dinero y los bienes de consumo y producir nuestros bienes. Sí. Usted pregunta cuál es, por así decirlo, el mejor suministro óptimo de bienes de consumo. La respuesta es, siempre más es siempre mejor que menos. Si usted hace la misma pregunta con respecto a usar nuestros bienes, la respuesta es, siempre que más bienes de producción son siempre mejores, entonces produzcamos nuestros bienes. Porque más bienes de producción, por supuesto, también dan lugar a más bienes de consumo. Sí. Miramos el dinero, sin embargo, llegamos a una conclusión diferente. Inicialmente, podría decir por qué no. No es cierto también para el dinero que más dinero es mejor que menos dinero, pero aquí podemos usar lo que Rawls en parte llama el modelo del ángel Gabriel, que construye algo como esto. Imagínese que el ángel Gabriel baja a la tierra y quiere ayudar a la humanidad, pero nunca ha tomado una clase de economía. Esto sucede incluso con los ángeles. Déjala cantidad de bienes de consumo y de producción sin cambios, pero duplica de la noche a la mañana la cantidad de dinero existente y luego la pregunta, ¿es la sociedad en su conjunto más rica debido a esto? Y la respuesta es, no, la sociedad en su conjunto es tan rica como antes. Todo eso sucederá en general. Y explicaré por qué digo en general en unos minutos. Todo lo que sucederá es, ahora que los precios de los bienes de consumo y de producción expresados en este dinero se duplicarán en gran medida, pero nuestro nivel de vida depende de los bienes de consumo y de producción existentes. No consumimos dinero, no producimos nada con dinero. El dinero es solo un facilitador del intercambio. A la inversa, si la oferta monetaria se redujera a la mitad, pero nuevamente los bienes de consumo y los bienes de producción no habrían cambiado en cuanto a su cantidad, estamos peor. Y la respuesta es no, no estamos peor. Ahora, ¿qué pasará? En general, los precios de los bienes de producción caerán a la mitad. De esto podemos concluir que, una vez que exista el dinero, una vez que el medio común del intercambio ha surgido, cualquier cantidad de dinero es igualmente buena que cualquier otra cantidad de dinero. Más dinero no es beneficioso para la humanidad y menos dinero no es perjudicial para la humanidad. Ahora tengo que venir a una oficina de enmiendas. De hecho, dos enmiendas. La primera, uno es que mientras el dinero sea una mercancía, como el oro, podemos decir por supuesto que en la medida en que se utilicen cantidades adicionales de oro para fines no monetarios, llenar camisetas, hacer aretes, etc., un aumento en el oro aumenta el bienestar. En la medida en que se utilicen cantidades adicionales de oro para fines monetarios, no se crea riqueza adicional en la sociedad. En el caso del papel moneda, donde no existe ningún uso no monetario del mismo, podemos decir que cualquier aumento en la cantidad de papel moneda es tan hablar es algo
que no beneficia a la sociedad en su conjunto en absoluto. La segunda enmienda más importante es violeta. Es cierto que los aumentos en la oferta de dinero no pueden mejorar el bienestar general de la sociedad. También es cierto que los aumentos en la oferta de dinero pueden redistribuir los ingresos dentro de la sociedad, es decir, pueden hacer que algunas personas sean más ricas y otras más pobres, y la razón de esto es la siguiente. Solo imagine nuevamente este modelo del ángel Gabriel. Nos encontramos con que teníamos el doble de dinero que un día antes y solo. Imaginemos que hay dos personas que reaccionan de manera diferente ante este descubrimiento. La primera persona sale corriendo inmediatamente y gasta sus sumas adicionales de dinero. ¿Qué pasará entonces con los bienes en los que gasta sus sumas adicionales de dinero? Comenzarán a aumentar de precio y verá inmediatamente que, por supuesto, no todos los bienes surgirán de inmediato, y el precio de aquellos bienes en los que gasta su dinero aumentará de precio. Y ahora compare, pero esta persona podría comprar inicialmente en el viejos precios bajos y luego aumenta los precios de ciertos bienes. Ahora imagine que la otra persona toma una decisión. Espero 4 meses o 2 semanas y pienso qué hago con todo mi dinero adicional. Y luego, después de 2 semanas, entra en el mercado y comienza a comprar. ¿Qué encontrará? Por supuesto, encontrará que ya no puede comprar muchos bienes a los antiguos precios iniciales más bajos, sino que ya tendrá que pagar precios más altos, precios que son más altos precisamente porque alguien más ya ha gastado sus sumas adicionales de dinero en esos bienes particulares, por lo que si comparamos a estos dos individuos debería quedar perfectamente claro que la persona que gastó el dinero primero es la que primero gana riqueza a expensas de la persona que esperó más tiempo pudo comprarlo inicialmente a precios bajos. El otro ya tiene que comprar ya a varios precios que ya son más altos de lo que eran inicialmente, por lo que se está produciendo una redistribución del ingreso y en realidad, como usted sabe, por supuesto, aumenta en el suministro de dinero, no ocurren como en este modelo del ángel Gabriel, donde todos nos encontramos teniendo más dinero en todas las billeteras que el día anterior. En realidad, por supuesto, suministros adicionales de dinero llegan a manos de individuos particulares en lugares particulares, y esos son aquellos que obtienen el dinero primero, por así decirlo, y lo gastan primero. Quienes ganan a expensas de aquellos cuyos ingresos aún no han aumentado, pero que tienen que pagar mientras tanto precios más altos, precios que aumentan porque esta primera persona puede gastar más dinero. Además, antes también mencionamos, por cierto, como una especie de crítica a un tipo como Milton Friedman, que la gente, por supuesto, no tiene interés en el dinero, que tiene un poder adquisitivo estable. Muchos economistas parecen pensar que ese es el dinero ideal y dinero que tiene un poder adquisitivo que nos permite comprar las mismas cantidades de bienes a lo largo del tiempo. Para ver que este argumento es claramente erróneo, basta con aplicarlo a otros bienes. Compro una casa, pueden pasar 3 cosas. Con la casa, el precio de la casa puede subir, el precio de la casa puede bajar, el precio de la casa puede permanecer igual. Entonces te pregunto, ¿qué preferirías? La mayoría de la gente que tengo tal vez sí, excepto que algunos economistas de Chicago dirían que, por supuesto, preferimos una casa que aumenta de valor, y solo si no podemos tener un aumento en el valor de la casa, entonces diríamos que prefiero mi casa que no pierde valor sobre las casas que no lo hacen. Pierde valor ahora, ¿por qué debería ser diferente con respecto al dinero?
Por supuesto, preferimos un dinero que aumenta su poder adquisitivo sobre un dinero que es estable en poder adquisitivo. Solo si no podemos tener un dinero que aumenta su poder adquisitivo, diríamos que está bien. Prefiero un dinero estable en lugar de dinero que pierde valor. Con el paso del tiempo, lo que me lleva a la siguiente idea con respecto al dinero. No se trata de una ley económica, sino de una regularidad económica, algo para lo que tenemos evidencia histórica. Mientras la humanidad se rige por un patrón de dinero-mercancía, como el patrón oro, la tendencia solía ser que el poder adquisitivo del dinero con el transcurso del tiempo de hecho aumentaba, es decir, durante gran parte de en el siglo XIX ocurrió. Lo que vemos hoy en día, solo en pequeños sectores de la economía. Si nos fijamos en los mercados de productos electrónicos, el mercado de ordenadores, etc., vemos que los ordenadores son más baratos cada año. Si esperamos un año más, podemos comprar un ordenador más barato. Entonces, si lo compras hoy, si esperas 2 años más, probablemente será más barato que dentro de un año. A partir de ahora, los precios caen en ciertos sectores y también descubrimos, por cierto, que la caída de precios en ciertos sectores hace que no significa que no haya que estas empresas ya no puedan obtener ganancias, por supuesto. La diferencia entre los precios de insumos que usted debe pagar y los precios de producción que usted cobra y si los precios en general para los precios de insumos para un precio de producción para eso no afectar su rentabilidad en absoluto durante el siglo XIX bajo el patrón oro. Esta tendencia que ahora vemos como excepción en la mayoría de los casos es simplemente que todo se vuelve más caro de año en año. Esta tendencia que ahora vemos como excepción era, por así decirlo, es una tendencia general de precios tendió a caer y dar una explicación muy elemental de las fuerzas en las economías en crecimiento que dicen que este rectángulo indica el tamaño de todos los bienes de consumo y bienes de producción que vemos de año en año. Cada año la cantidad de bienes de consumo y de producción aumenta. Por otro lado, tenemos un oro bueno que se usa para comprar este tipo de cosas y lo que sucede históricamente es que solo se hacen pequeñas adiciones de año en año a la cantidad existente de oro. Si este es el caso, este tamaño aumenta de año en año bastante, este tamaño aumenta solo un poquito. Entonces, si esto se expresa en esto, la tendencia sería que nuestros precios sean de 4. Como dije, esto no es una ley, si nos imagináramos que de repente encontramos oro en tales cantidades que habría enormes aumentos aquí, entonces veríamos, por supuesto, también surgir tendencias inflacionarias temporales y también reconoceríamos inmediatamente, por supuesto, que la explicación de la situación actual a la que voy a venir en un segundo, sí. Usted está en el estándar de papel moneda y un estándar de papel moneda puro, por supuesto, puede aumentar este tamaño, será peor. Ciertamente no puede aumentar el tamaño a voluntad bajo nuestro tallo de oro en donde realmente lo tiene. Para encontrar el material y si se puede aumentar a voluntad, entonces, por supuesto, es fácil explicar por qué los precios expresados en términos de este documento aumentan todo el tiempo en lugar de cayendo yo. Ya tengo dificultades cubriendo todo. Lo que he sabido, todo lo que necesito cubrir pido. Dame tiempo al final. Entonces ahora la pregunta es cuando miramos el mundo real encontramos que el mundo real se ve muy diferente de lo que esperaríamos basado en observaciones teóricas. No existe dinero internacional, no existe dinero mercancía. Hoy en día no existe una sola moneda que sea dinero mercancía. En segundo lugar, no existe una moneda internacional. Tenemos varias monedas nacionales en papel que compiten entre sí. En tercer lugar,
La tendencia no es que el dinero aumente en el mercado adquisitivo poder, pero para disminuir el poder adquisitivo algunos países más, en otros menos. ¿Y cómo se produce esto? Y para esto, con el fin de explicar esto, solo tenemos que introducir la institución del gobierno. En algunas escuelas de economía, algo así como las elecciones públicas, los gobiernos se presentan como si fueran solo una especie de empresa, pero debería quedar perfectamente claro que son un tipo de empresa muy singular. En primer lugar, se puede decir que una institución que se financia a través de Texas no surge porque haya una demanda para ella. Nadie exige nada. Sea el texto así como nadie exige robarme, me robaron o así. En segundo lugar, en contraste con las empresas regulares, que surgen porque hay una demanda de los productos de las empresas regulares también crecen porque la demanda crece, la gente quiere comprar más autos GM, por lo que GM crece y la gente deja de comprar autos GM y GM quiebra. No, los gobiernos no crecen porque hay más demanda de personas para hacer texto, y tampoco cierran. Si la gente dice pésimo servicio el año pasado, me gustaría descontinuar mi cooperación con usted, por lo que es una forma muy diferente de empresa al menos, pero el gobierno depende de los ingresos fiscales y se dio cuenta de que la tasa tiene el mismo deseo como todo el mundo: una mayor riqueza es mejor que una menor. Cuanto mayor sea el ingreso, mejor será, pero si intentan aumentar los impuestos, esto suele ser algo peligroso veces. A muchas personas se les ha cortado la cabeza como resultado de intentos como este. Están buscando una fuente diferente de ingresos, y esta fuente diferente de ingresos está tratando de obtener un control monopolístico sobre el suministro de dinero, y todos los gobiernos básicamente hacen eso en un proceso de 3 pasos. Algunos gobiernos lo han hecho temprano, como otros lo han hecho luego. Los 3 pasos, el nuestro es el primero, es monopolizar la acuñación de oro en el mercado libre. Existen diferentes minutos tours de oro que ofrecen sus monedas y compiten así para hablar en nombre de los clientes. Queremos que la alianza utilice sus monedas en lugar de las monedas de otra persona, y sí, hay competencia en la acuñación de oro. Esta es, por supuesto, una razón para que los productores de monedas de oro sean honestos, porque si imaginamos que alguien dice esto es una onza de oro, y los competidores descubrirían que en realidad es un poco menos de una onza de oro, por supuesto, inmediatamente comenzaría una campaña publicitaria: estos tipos están haciendo trampa, tomen mis monedas que realmente están en onzas de oro y no las suyas. Monedas que dicen ser una onza de oro, pero en realidad son menos. Los gobiernos, al monopolizar esta acuñación, tienen ahora una forma mucho más fácil de hacer precisamente lo que culpan a los competidores de hacer, es decir, reducir el contenido de oro de las monedas de oro. ¿Recuerdas? Las monedas de oro que recuerdan que las monedas de oro se devuelven a la gente, pero restan el 10% de oro de cada punto y el 10% lo conservan para sí mismos. Esto equivale básicamente a un aumento del 10% en los impuestos, pero es menos fácil descubrir lo que está sucediendo. Pero usted también hay que tener en cuenta que este intento no se puede repetir una y otra vez, porque la gente se dará cuenta de esta tendencia.
Segundo paso que deben dar es este, en el marco de la libre competencia en el negocio del oro, no solo habrá monedas de oro ofrecidas por diversos proyectos denominados acuñadores de oro, sino que también habrá lo que se denomina sustitutos del dinero. La gente depositará su oro en los bancos y recibirá cambio un billete que les dará derecho a solo esa pieza de oro, por lo que pagan una tarifa de custodia a la institución que guarda el oro para ellos, y estos billetes son aceptados. Después, si la gente confía en los bancos como si no fuera dinero real, así es como el papel puede entrar en uso, porque el papel en este caso no es nada más que un título sobre algo, más un título sobre una cierta cantidad de oro atascado en algún lugar del banco. La gente está dispuesta a aceptarlo porque saben que es igual de bueno. El oro es todo, lo que tengo que hacer es tomar el boleto y luego saquen el oro. Pero los diferentes bancos, por así decirlo, emiten sus propios papeles. El gobierno argumenta que no. Otra vez, no podrían simplemente imprimir piezas adicionales de papel que no estén cubiertas por oro. Sí, podrían, pero nuevamente, es precisamente la competencia entre los diferentes bancos lo que lo hace. Es muy difícil para los bancos hacer esto, es decir, imprimir billetes, certificados de dinero que en realidad no están cubiertos por oro, porque tan pronto como un competidor se enterara, el banco, si alguien hace ese tipo de cosas, lo señalarían y entonces se produciría una corrida bancaria, y esta posibilidad precisamente mantiene a los bancos, por así decirlo, honestos. El segundo paso es que el gobierno prohíba la producción privada de estos certificados de dinero y diga que solo yo puedo producir este tipo de certificados que se pueden canjear por oro, monopolizando la emisión de sustitutos del dinero. Pero nuevamente, tan pronto como se monopoliza, se puede ver, por supuesto, que ahora es mucho más fácil hacer lo que los gobiernos culparon a los productores privados de dinero de hacer, es decir, imprima billetes adicionales descubiertos al comprar oro. Pero si hace esto, vivirá especialmente por un tiempo y la gente se dará cuenta de esto. Luego, eventualmente se encontrará con corridas bancarias. Después de todo, hay más billetes disponibles, más propietarios de billetes que oro en los bancos, así que las corridas bancarias ocurren y tan pronto como ocurren, entonces el tercer paso en el proceso, por supuesto, es que a partir de un momento el gobierno deja de canjear los billetes de papel por oro. Como se prometió inicialmente, estos billetes de papel pueden flotar por sí solos porque mientras tanto han adquirido poder adquisitivo. El gobierno dice que podemos quedarnos con el papel y que podemos quedarnos con el oro. El oro hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Es una meta que la gente ha depositado en los bancos y al mismo tiempo se prohíbe la propiedad privada de ambos. Es un decir que debes entregar tu meta al gobierno y se te pagará generosamente en forma de papel moneda por ello en Estados Unidos. Historia. El primer paso, la monopolización de la Casa de la Moneda, comienza con la historia de los Estados Unidos. El segundo paso, por supuesto, fue con la fundación, o fue la fundación de SAF, que es en 1913 la monopolización de los sustitutos del dinero. El tercer paso, de tener la capacidad de canje, por supuesto, en 1933, 1934, en esta situación. Se podría pensar que el gobierno ha llegado, por así decirlo, al final del proceso. Es decir, ahora son los únicos que pueden imprimir billetes de papel y, por supuesto, como se puede imaginar, si simplemente lo nombrara a usted, si eres la única persona en el país, puedes imprimir papel moneda, nadie más puede hacerlo.
Por supuesto, después de todo, imprimirlo no cuesta casi nada. Puedes comprar un Mercedes, un BMW, etc. También descubrirás que tienes más dinero. Amigos, más de lo que alguna vez pensaron que tenían que venir todos corriendo hacia ustedes y querer aprovecharse de ustedes. De esta varita mágica en sí, pero aún así, hay algunos problemas que siguen existiendo si tienes diferentes países que tienen sus propias monedas fiduciarias. Entonces, si un país infla más en otro país, es probable que la moneda de este país tienda a caer contra la moneda de otro ahora. Ningún gobierno le gusta ver que esto se convierta en un proceso permanente que es que su moneda caiga todo el tiempo frente a la moneda de otros países porque entonces el peligro es que la gente simplemente deje la moneda que cae continuamente y adopte la moneda que aumenta de valor y eso termina con esta forma milagrosa de ingresos. Entonces, ¿cuál sería la solución a esto? La solución a esto es, obviamente, que uno tiene que crear una moneda mundial, un papel moneda mundial y ya estamos en camino hacia esta creación. Por ejemplo, el euro, que reduce el número de monedas a 3 monedas principales, y si tuviéramos una sola moneda mundial, emitida por un banco central mundial que, por supuesto, está controlado por los Estados Unidos, entonces, por definición, esta moneda ya no puede caída en el mercado de divisas frente a cualquier otra moneda y esta sería la situación en la que la inflación alcanzaría, por así decirlo, sus niveles más altos ahora muy rápidamente a la banca. Ya mencioné lo que sé. Llama banca de depósito de reserva del 100%, las personas ponen su dinero en el banco y pagan una tarifa por ello, no dan una propiedad en el dinero que depositan en el banco, sino que deben pagar una tarifa por ello. Y esta banca de depósito de reserva del 100%, donde puede ver cuando quieras y canjea tu dinero por el boleto, no es inflacionario. Es decir, la cantidad de certificados de dinero aumenta cada vez en la misma cantidad que se hayan realizado depósitos de dinero genuino. Y tan pronto como se hayan realizado retiros del banco, ocurre entonces que el oro entra en circulación y se emiten los billetes, por lo que la composición de los certificados de dinero por un lado y el dinero genuino por el otro, la composición del dinero cambia debido a los depósitos y los retiros, pero la cantidad total de dinero no se ve afectada por eso. Y mientras la gente se dedique a la banca de depósitos de reserva al 100%, por supuesto, no hay posibilidad de corridas bancarias. La segunda forma de banca es la banca de ahorro y préstamo, en la que la gente entrega su dinero al banco durante un tiempo, el mes en que el banco se convierte en el propietario, al menos temporalmente, el dinero de las oficinas y luego normalmente se lo presta a otra persona que luego se convierte temporalmente en el propietario y aquí es donde los ahorradores ganan un interés. Un retorno de intereses. Se está haciendo algo con su dinero. Estaba en el depósito de reserva del 100% de la banca. Por supuesto, el banco no se mantiene en el dinero simplemente se mantiene en el banco y no es posible pagar intereses. La banca de ahorros y préstamos también lo hace, no implica ningún aumento en la oferta monetaria. Es como si le entregara el dinero al banco, el banco se lo entrega a algún inversor y eventualmente el dinero fluye de regreso al ahorrador inicial. Y el ingreso del banco consiste en el diferencial de interés. ¿Qué es el interés que pagan a los ahorradores y el interés que cobran
a los prestatarios en contraste con la banca de depósito de reserva del 100%, el interés del banco sobre los ingresos del banco son las tarifas de custodia que cobran los bancos de ahorro y préstamo. No tienen que mantener ninguna reserva en absoluto porque todo lo que tienen que hacer es asegurarse de que en el momento en que caduquen los préstamos, por así decirlo, tengan el dinero para pagar a quienes deben pagarlos, pero no es necesario que tengan reservas, pueden prestar todo el dinero que tienen, solo asegúrense de que en el momento en que tengan que pagar como ahorrador, los préstamos sean pagados y usted puede pagar al ahorrador. Y luego una forma híbrida que es lo que se llama banca de reserva fraccionaria. La gente deposita dinero en los bancos y recibe el derecho de capacidad de canje instantáneo y al mismo tiempo se le pagan intereses. Ahora te das cuenta inmediatamente de qué tipo de problemas implica este tipo de forma de pensar. Solo puedes recibir intereses si parte del dinero que depositas ha sido de hecho prestado a alguien, de lo contrario, sería imposible pagarle al depositante ningún interés. Por otro lado, tienes derecho a que tus billetes sean redimidos instantáneamente, pero ambas cosas son realmente imposibles de hacer. La banca de reserva fraccionaria implica que se han creado más billetes que oro para respaldar estos billetes. Es decir, las cosas de reserva fraccionaria siempre están inherentemente en quiebra si todos los dueños de billetes vendrían al mismo tiempo. Un banco sería tal que sería imposible para él banco canjear todos los billetes en oro desde un punto de vista legal. Lo que hacen los bancos de reserva fraccionaria es crear, por así decirlo, múltiples propietarios del mismo billete. Pedazo de propiedad deposito una pieza de oro y obtengo un certificado, y porque los bancos saben que no todos los propietarios de certificados vendrán al mismo tiempo y querrán tener sus certificados fueron redimidos, crearon certificados que se parecen a otros certificados, excepto que no hay oro disponible para ellos. En otras palabras, existen múltiples propietarios de certificados que afirman, por así decirlo, ser propietarios de la misma cantidad de oro que se encuentra en el banco y, ¿cómo puede imaginar, si tener dos propietarios que dicen ser al mismo tiempo el dueño exclusivo de un terreno? Los conflictos deben surgir y estos conflictos, por supuesto, se revelan precisamente en la corrida bancaria cuando no se puede pagar a todos, pero se le paga a quien llega primero y a quien llega después no se paga en absoluto. Y la consecuencia económica de la banca de reserva fraccionaria es el ciclo económico, porque si creas piezas adicionales de papel moneda sin cubrir con oro, esto reducirá la tasa de interés por debajo y canaliza esto hacia el mercado crediticio, lo que reducirá la tasa de interés. Tasa por debajo de lo que de otra manera hubiera sido. Los empresarios comenzarán una mayor cantidad de proyectos de inversión de lo que sería de otra manera debido al hecho de que las tasas de interés son más bajas, pero de hecho no se han producido ahorros adicionales. Ese es el crédito que se ha dado a los empresarios. Utilizan lo que se denomina crédito fiduciario en lugar de lo que se denomina crédito de materias primas. De nuevo, buen saber
Se abstiene del consumo y pone un banco, pone el dinero en un banco por un tiempo y lo que se abstiene de consumir puede usarse, por así decirlo, para alimentar a los trabajadores que están trabajando en proyectos de inversión adicionales. Estos proyectos de inversión que se financian con crédito de materias primas pueden terminarse, pueden completarse en el caso de la banca de reserva fraccionaria. Nuevamente se otorga crédito adicional para visitar a los empresarios, pero este crédito se ha creado a partir del pecado, es decir, no está respaldado por ahorros adicionales, por lo que los productos que un ahorrador normal se abstiene de usar en realidad son no disponibles para quienes reciben este crédito de papel moneda y tenemos en un volumen de inversión en marcha que es a largo plazo insostenible debido al hecho de que los ahorros necesarios para alimentar a los trabajadores durante el periodo que es necesario para completar los proyectos de inversión faltan así. Esto les agradezco mucho.